¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí, bienvenidos a Vía Pública. A ver, ¿es mejor un acuerdo de paz imperfecto pero que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando dolor? Esa es la pregunta que se hizo ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la ceremonia que puso fin al conflicto armado con la guerrilla de las FARC que desangró a ese país por más de 50 años. Y es la pregunta que queremos también explorar esta noche en el programa. ¿Irá a ser esta una paz duradera? ¿Es este acuerdo negociado por 4 años y en el que Chile colaboró, además como país acompañante, la mejor forma de hacer justicia? Porque aquel que confiese sus crímenes no va a ir a la cárcel y en esta guerra hubo 267.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Es el fin de una era en Colombia y la vamos a analizar en Vía Pública con nuestros invitados, por supuesto, a partir de los próximos minutos. Pero este acuerdo de paz, y esto es algo bien importante, para entrar en vigencia, necesita el voto favorable de los propios colombianos que van a pronunciarse el próximo domingo en un plebiscito. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Los invitamos a que participen en nuestro fanpage de 24 horas respondiendo la siguiente pregunta. Ahí va a aparecer. ¿Los colombianos ratificarán el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC? Bueno, como siempre, al final del programa sabremos qué opinaron ustedes. Revisamos ahora los titulares de este martes 27 de septiembre. La Fiscalía descarta que el economista Rafael Garay se haya atendido por un cáncer tanto en Chile como en Francia. Continúan las diligencias en nuestro país y en el extranjero para dar con su paradero y esclarecer esta aparente, presunta estafa. Exministro de Transportes de Néstor Kirchner no quiso declarar ante el fiscal Andrés Montes, quien viajó a Argentina para realizar diligencias por el caso Coimas de LAN. Jorge Valdivia vuelve a la selección chilena, es la gran novedad de la nómina para enfrentar a Ecuador y Perú que entregó Juan Antonio Pizzi. Vamos entonces con el desarrollo de estas informaciones. No termina, la verdad, de sorprender los nuevos antecedentes que van surgiendo en este caso del desaparecido Rafael Garay. El fiscal a cargo de la investigación confirmó que no hay registros ni en Chile ni en Francia de atenciones médicas por cáncer oncológicas que se haya hecho el economista. Pero eso no es todo lo que se ha sabido en las últimas horas. A él y a todos lo conocemos. Ella es la que está acaparando las miradas. Se trataría de una supuesta polola de Rafael Garay, de origen extranjero, que visitó Chile en julio de este año. Ella acompañó al ingeniero comercial a una entrevista en un canal de televisión para conversar de su enfermedad que hoy está puesta en duda. De hecho, el fiscal a cargo de la investigación contra Garay ordenó diligencias esta tarde en 2 clínicas de Santiago. La PDI incautó los informes médicos del ingeniero tanto de la clínica alemana como de una clínica psiquiátrica en Las Condes. No puedo señalarme al respecto, pero son diligencias ordenadas por el Ministerio Público. ¿Pero qué documentos lograron conseguir acá en la clínica? No puedo señalarle al respecto. La información obtenida servirá para determinar la condición médica y psicológica de Rafael Garay, aunque preliminarmente se descarta que se haya atendido por un cáncer tanto en Chile como en Francia. También se determinó que no existe una cuenta corriente en el Banco Internacional HSBC, tal como Garay le explicó a sus clientes una vez que anunció la disolución de sus empresas y prometió la devolución de los dineros invertidos a través de esa cuenta. Para este abogado y exfiscal de la unidad de alta complejidad del Ministerio Público, los negocios del ingeniero parecían sospechosos desde que se denunció una presunta desgracia. Esa instrucción de entregar los dineros con posterioridad al fallecimiento ya en sí era algo bastante raro y eso hoy en día, por lo menos en nuestra legislación, no es posible. Anoche la PDI, a petición del fiscal José Morales, allanó 2 departamentos de Garay para obtener documentos, correos electrónicos y computadores. La duda que todos se hacen es si la presunta estafa es o no de carácter piramidal. Lo primero que enciende las alertas son las altas rentabilidades prometidas, cercanas al 18% anual. Si a ti te ofrecen una rentabilidad del 18%, del 20%, incluso del 30%, obviamente eso no es real y no pasa en ningún lado. Si hay una rentabilidad tan alta que está muy fuera del mercado, posiblemente está relacionado con una estafa. Por ahora ya se habla de 800 millones de pesos involucrados en estafas, con cerca de 70 denunciantes. Números evidentemente menores a los casos de AC Inversions y Grupo Arcano de Alberto Chang.
¿Se descarta entonces un fraude piramidal? Puede existir una estafa piramidal con 20 clientes. Todo va a depender del monto de los dineros que se incorporen al patrimonio de quien va a defraudar. Pero lo regular es que uno asocie a un gran número de víctimas con una estafa piramidal. Garay continúa desaparecido. Su último paradero sigue siendo Bucarest, la capital de Rumania. Telenovela, no sé, novela, película para todo lo que está sucediendo con Rafael Garay, ¿eh? A ver, ¿saben ustedes quién financia a su candidato a alcalde? ¿Qué montos recibe? ¿De qué manera recibe esa plata? Por primera vez esta información es pública y lo mejor es que está al alcance de todos. Los actuales ediles de Viña del Mar, Quilpué y Puente Alto, que van por la reelección, son los que más aportes de campaña registran hasta este momento. ¿Quiénes los apoyan? Hola, vecino. Hola. Mire, le cuento. Mi nombre es Fabián Vázquez, soy candidato a alcalde por Santiago. Nuestras candidaturas son todas candidaturas ciudadanas, de vecinos, de trabajadores. La de Fabián es una campaña austera, una campaña puerta a puerta. Es profesor de historia y quiere ser alcalde de Santiago, la comuna que totaliza la mayor cantidad de aportes entre todos sus candidatos, más de 67 millones. Paradójicamente, él solo ha recibido 50.000 pesos. Es muy caro para las candidaturas populares poder hacer lo que hacen los demás. A eso hay que sumar que la diferencia de los aportes, o mejor dicho, anticipos fiscales, porque son préstamos del Estado, ¿ya?, son muy desiguales entre los partidos nuevos o más chicos y los partidos que ya llevan mucho tiempo en el poder. Distinta a la anterior, la nueva ley electoral no solo regula la publicidad, también impide que las empresas hagan donaciones. Son los partidos, los privados o los mismos candidatos quienes pueden entregar dinero para las campañas. Toda esa información aparece en la plataforma lupaelectoral.cl. Hoy en día, a los que les interesa, pueden saber quiénes están financiando las campañas. Antes era información que nosotros no podíamos conocer. Entonces yo creo que sí son campañas más transparentes y que es un cambio cultural que se va dando con los años, pero efectivamente yo creo que ya visualmente tenemos diferencias con las campañas del 2012. Según el estudio, quien encabeza la mayor cantidad de aportes recibidos es Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar, quien va por la reelección, con aportes por 46 millones de pesos, que según el portal se trata de dineros propios. En la nómina también sigue el actual alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien recibió alrededor de 41,5 millones de pesos de su partido, el PS. El candidato reconoce avances en la ley, pero tiene reparos con el sistema. Tuve que hacer todos los ingresos, tanto los ingresos personales como los del Partido Socialista y de algunas personas que colaboran a nivel público o privado. Están todos transparentados nuestros gastos y nuestros ingresos. Aquí lo que estamos es reaccionando como país a una situación que llevó que muchos no solamente cometieran infracciones, sino incluso delitos. Aquí se llevó a una situación donde cualquiera podía estirar la mano y recibía aportes de empresa, aportes que nunca eran declarados. Hasta el pasado viernes habían recibido alrededor de 5.000 millones de pesos. El estudio arroja que los aportes provienen en un 53% de los partidos, 31% de los recursos propios, 13% por parte de privados, otro porcentaje inferior de privados, pero que no son identificados por ser un monto inferior a los 380.000 pesos. Toda esa información es ahora pública en un intento por lograr mayor regulación en materia de financiamiento de campañas. Y a propósito también de las elecciones municipales, la justicia decretó arraigo nacional para el alcalde de la comuna de Talca, Juan Castro, acusado de cohecho. Esta mañana en el juzgado de garantía de la capital de la región del Maule se decretaron las medidas cautelares con el edil acusado por los delitos de cohecho y también negociación incompatible, motivos por el que el tribunal estableció dictar arraigo nacional. Además, se impuso la misma medida para otros 2 funcionarios municipales, entre ellos el candidato a alcalde por Chile Vamos, Juan Carlos Díaz. Recordemos que la causa por las que son investigados se abrió luego que la Contraloría detectara irregularidades en el proceso de venta y arriendo de terrenos a las empresas Transportes CTS y Urbana Limitada, empresas que se encuentran a cargo de la limpieza de las calles de la ciudad. Están disponibles a que sean revisadas las veces que estimen conveniente, pero me habría gustado mucho que ese plazo hubiese sido menor porque la verdad que igual es bueno que la opinión pública sepa este tema con mucha, anticipación y no dilatar la verdad de estos hechos. Eso no significa que una persona pueda viajar a hacer un acto en la municipalidad, en este caso a buscar la contratación de una serie de vehículos de basura, en el cual efectivamente concurrieron por 3 días
pero eso no acredita nada, ni siquiera se celebró un contrato con aquella empresa. Vamos a discutir el fondo y la fundamentación jurídica para oponernos nosotros a las pretensiones de la defensa. Sabíamos que lo podían plantear, de hecho veníamos preparados incluso para hacer la discusión, se promovía el día de hoy, cuestión que nos da tiempo para buscar mejores y mayores argumentos para oponernos seguramente en la audiencia fijada para el mes de noviembre. Y la que viene ha sido una de las polémicas de este día martes. La Secretaría General de Gobierno pidió disculpas por el tuit que erróneamente se publicó en la cuenta del ministerio donde se hacía referencia a la candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Providencia, Evelyn Matei. Tras participar en un debate de los postulantes a dirigir dicho municipio, en la cuenta oficial de la CGGOP que estamos viendo ahí se publicó un mensaje bastante ofensivo en referencia a los dichos que había pronunciado Matei sobre una idea de tener mimos a la salida de pubs y discotecas en Providencia para que ellos pidieran a la gente que no sea ruidosa y que respete el descanso de los vecinos. Ante esto, y a través de un comunicado, la Secretaría de Estado sostuvo que estas palabras no representan la opinión de la cartera y que el tuit fue eliminado desde la cuenta. Además, manifiesta las excusas para quienes pudieron sentirse afectados y que se tomarán los resguardos para evitar que se repitan estas situaciones. Por su parte, desde Chile Vamos, diputados solicitaron la remoción del funcionario que redactó y envió este mensaje. Este tipo de situaciones, este tipo de intervencionismo, este tipo de insultos no se deben permitir más en política. Y llegó el momento en el cual, si no se está de acuerdo con esto, se tomen medidas drásticas. Basta de sumarios, basta de medidas parche. Aquí alguien tiene que hacerse responsable. Y si el ministro no comparte estas expresiones, llegó el momento de que tome cartas en el asunto. Le pedimos al ministro, porque él debe saber quién maneja esta cuenta, que lo despida, que lo eche, porque no puede ser que un funcionario público pagado por todos los chilenos esté utilizando cuentas en horario de trabajo para intervenir políticamente e insultar a mujeres que están dispuestas a seguir en política. Bueno, además los parlamentarios de Chile Vamos anunciaron que van a recurrir a la Contraloría para que se pronuncie de si en este caso, de este tuit erróneo de la CGGOP contra Evelyn Matei, hay también un caso de intervencionismo electoral. En otras informaciones, el fiscal Marcos Emilfort, que indaga las muertes de menores en centros del Sename, llegó hasta la Casa Nacional del Niño de Ñuñoa. Allí retiró documentación para investigar el fallecimiento de un niño de 3 años. El persecutor, junto a los fiscales de Puerto Montt y Ñuñoa, realizó estas diligencias tras la muerte de James Gaete, quien estaba en la Casa Nacional del Niño, luego de ser trasladado desde Antofagasta. Él había sido trasplantado de hígado y en el centro se encontraba al cuidado del personal del Sename, pero también de un equipo médico externo, debido al tratamiento inmunosupresor que él necesitaba. Sin embargo, su salud empeoró y luego de adquirir una infección murió en el Hospital Calvo Maquena. La madre de James presentó una querella contra quienes resulten responsables, mientras que la Dirección Regional del Sename también se querelló. Como dijimos, el niño era atendido por un equipo de salud externo y fueron ellos precisamente los que denunciaron que la habitación donde estaba el niño no cumplía con las condiciones para garantizar su adecuada recuperación. En el Servicio Nacional de Menores descartan cualquier irregularidad. Ahora el fiscal de Los Lagos, Marcos Emilfort, debe investigar si el niño murió debido a un deterioro por su condición de trasplantado o bien por negligencia en su cuidado. Bueno, no. En este momento terminamos una diligencia importante dentro del marco de la causa Sename, precisamente en relación con el fallecimiento de un niño en particular, en este caso de James, ¿verdad? Y pudimos recoger documentación que es importante para la investigación y también recorrer las dependencias también y hacer fijaciones de distinto tipo que son necesarias tenerlas claras en la investigación. Precisamente la tarea que tenemos nosotros como Ministerio Público en este caso y en todos los demás casos, ¿verdad?, es lograr la verdad. Y en ese contexto es que nosotros estamos realizando esta diligencia y otras diligencias en distintos puntos del país. Y hoy día, ¿verdad?, lo que hicimos fue constituirnos acá. Por cierto, también pudimos recoger información de distinto tipo, ¿verdad?, y sin perjuicio también de las declaraciones que formalmente se están realizando en distintas instancias. A ver si por casualidad han visto Twitter en las últimas horas, se habrán dado cuenta que uno de los principales trending topics fue sexo anal, tal cual. Ahora, ¿por qué? A propósito de la polémica que está provocando un libro que responde preguntas sobre sexualidad recopiladas entre adolescentes de Santiago. Son 100 preguntas y las respuestas van directo al grano.
Está bien, está bueno el libro. No estoy muy de acuerdo. ¿No? No. ¿Por qué? Son muy chicos, muy explícitos. Poco a poco se va haciendo conocido, ya está en internet y pronto llegará a las bibliotecas en los colegios de Santiago. Está bien que se expliquen las dudas. Por favor, ¿de qué estamos hablando? No puede ser. ¿Qué le encuentran algunos de polémico a este libro? Por ejemplo, pasajes que orientan de manera didáctica la práctica segura de sexo oral y de sexo anal. Se trata de un proyecto de la Municipalidad de Santiago que incluyó a adolescentes y especialistas para responder las preguntas más frecuentes entre los jóvenes. Lamentablemente a los padres a veces nos da vergüenza explicarlo explícitamente a los niños. Yo encuentro que está bien que lo eduquen en un libro. ¿Hay una edad acorde para hacer eso? ¿Y qué edad te parece a ti que de acuerdo con hablar de esto? 16. No es malo que se le enseñe a los adolescentes, se les enseñe la sexualidad, pero si se está hablando sobre esto, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es perfectamente razonable con el contexto con el que vivimos hoy día, o sea, es súper pacato pensar que los niños no saben de sexualidad porque no se los enseña, si tenemos la internet. Yo le pregunto a mis padres, pero para otras personas puede ser más complicado, entonces que hagan un libro puede ser mejor para ellos. Y la polémica llegó a la campaña municipal. Tragar semen es malo, es alto en vitaminas, dicen que no es malo, pues. Alto en calcio, alto en proteína. 1000 copias del libro serán entregadas a los colegios y bibliotecas de la comuna. El texto incluye orientaciones sobre prevención de enfermedades y embarazo, sobre afectividad e higiene y está recomendado para mayores de 14 años. Pero la tónica de la actual administración y del gobierno ha sido sacar a los padres de la educación de los hijos, que el Estado se meta en ello. El libro es muy explícito, me parece que para esa edad más que orientar, lo que hace es incitar a un sexo prematuro. Los propios jóvenes hicieron un panel de 13 niños que seleccionaron las 100 preguntas que les parecen más relevantes. Todo lo que está aquí respondido son las preguntas que los jóvenes hacen. Tienen que preguntarse por qué los jóvenes están haciéndose preguntas que los adultos se niegan a responder. En el Congreso también se enteraron de la publicación. Entre las preguntas que se hacen y que se responden, el ano se lubrica solo con ayuda. Y hay una gráfica. Y es que eso no es sexo, eso no ha sido nunca sexo. Pero ese es un tema de ellos, ¿no? Ojalá sea educación sexual, no de formación sexual. Algunos dirán que esto es una perversión. Para mí los pervertidos son lo que transforma la sexualidad, que es algo sano, maravilloso, en una perversión. 157 páginas que reabren un debate ya conocido en nuestro país. Como la película de Woody Allen, ¿se acuerdan? Todo lo que usted siempre quiso saber sobre sexo y no se atrevió a preguntar. El exministro de Transportes argentino Ricardo Jaime no quiso declarar en Buenos Aires ante el fiscal Andrés Montes. El persecutor viajó a Argentina para realizar diligencias sobre el presunto pago de coimas de LAM para operar en ese país. El exsecretario de Estado se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza por otros delitos de corrupción. Por eso debió ser trasladado al juzgado de Lomas de Zamora, donde Montes lo esperaba. Sin embargo, Ricardo Jaime ejerció su derecho a guardar silencio. Pero el trabajo del fiscal metropolitano continuará en Buenos Aires. Mañana interrogará al ex jefe de gabinete de Jaime, Miguel Vázquez. El objetivo de este viaje es determinar presuntas responsabilidades de ejecutivos chilenos en el pago de coimas, incluido el expresidente Sebastián Piñera, quien ha negado cualquier irregularidad. Vamos con otras informaciones. El intendente metropolitano, Claudio Orrego, le solicitó a Blanco y Negro adelantar el entrenamiento de Colo-Colo para el viernes en la mañana. Esto con el fin de evitar posibles daños que se causarían si es que el tradicional arengazo, que en esta ocasión celebra los 30 años además de la Garra Blanca, se llevara a cabo durante la tarde del viernes. Además, la Intendencia anunció que durante este miércoles mantendrá una reunión con los choferes del Transantiago para conversar sobre el plan de seguridad para el Superclásico. Hay que recordar que ayer los conductores anunciaron un paro de actividades para el domingo si es que no se cumplen las medidas de seguridad que ellos exigen, y también para el viernes si es que se autoriza el banderazo y el arengazo. Yo llevo casi 3 años de intendente. Nunca, hasta el día de hoy, los entrenamientos de Colo-Colo previo a un superclásico habían sido en la tarde. Y en consecuencia lo que le hemos planteado al club es que el entrenamiento sea en horas de la mañana, que nos parece que minimiza los riesgos para la ciudad. La palabra la tiene Colo-Colo respecto a la petición que le ha hecho la Intendencia en esta materia. La reunión que tenemos mañana con los conductores, dirigentes de los conductores y también la gente de Transantiago y Carabineros es para explicar que el despliegue de ese día del superclásico es mucho más que solamente el anillo en torno al estadio.
Importante lo que está planteando el intendente Orrego. Los invitamos a que participen en nuestro fanpage de 24 horas respondiendo la siguiente pregunta. Ahí está: el pueblo colombiano ratificará el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Al final del programa vamos a saber cuáles fueron sus opiniones. Además, como siempre, este es el tema que vamos a discutir aquí en un ratito más en Vía Pública, el acuerdo de paz en Colombia. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de regreso en Vía Pública. El primer debate presidencial de Estados Unidos anoche entre Hillary Clinton y Donald Trump tuvo, como se esperaba, una audiencia récord. Lo vieron más de 80 millones de personas y se transformó en el más visto de la historia, superando el de 1980 entre Carter y Reagan. Fue un cara a cara muy intenso en que Hillary Clinton terminó para la mayoría como vencedora. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. Fue el primer punto álgido del tenso intercambio de ideas que mantuvieron Donald Trump y Hillary Clinton en su primer cara a cara, el debate más esperado de la historia de Estados Unidos. La primera polémica en surgir, los mails enviados desde un correo personal de Hillary cuando era secretaria de Estado, un hecho que ella calificó como un error y contraatacó así. Why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes. Ella siempre sonriente ante un Trump moderado en su vocabulario, pero inquieto, que no paraba de interrumpirla y que a los 60 minutos de debate insistió en que el vacío de poder dejado por Obama y Hillary en Irak facilitó la creación del Estado Islámico. Donald supported the invasion of Iraq. Wrong. That is absolutely wrong. Proved over and over again. Wrong. He actually advocated for the actions we took in Libya. Según un contador de mentiras publicado por Huffington Post, el multimillonario republicano mintió en 16 ocasiones versus 0 de la ex primera dama. Esta es una de las más comentadas. I did not support the war in Iraq. That is a mainstream media nonsense put out by her. A 3 semanas del desvanecimiento de su rival, Trump no pudo resistirse a aludir la falta de energía de Hillary Clinton. She doesn't have the stamina, and I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina. Pero el golpe más duro que recibió el multimillonario vino cuando la primera mujer en llegar a un debate presidencial en la historia de Estados Unidos acusó al magnate de tener un extenso prontuario de conductas racistas y ejemplificó. He called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her this? name Where is did you find Alicia this? Machado. Where did you find and this? she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November. Okay, good. Y es que Alicia Machado es uno de los tantos latinos que están en una férrea campaña por evitar que Trump, quien fue dueño de Miss Universo, llegue a la Casa Blanca. Me imponía mucho. Yo le tenía mucho miedo. Era como una especie de circo, la Miss Universo gorda, como una broma. Una broma a la que a mí me costó mucho sufrimiento. La mayoría de los analistas coinciden en que Hillary fue superior a su rival, aunque no de manera categórica. La sensación que queda es que ella manejó mucho mejor la situación que Donald Trump. Donald Trump se mostró sin caer en excesos, pero muy dirigido su discurso a no cometer errores y a hablar principalmente a sus adherentes y votantes. El muro y la inmigración quedaron como temas pendientes, pero ambos candidatos tendrán 2 oportunidades más para luchar por los votos en un momento especialmente delicado, pues las encuestas todavía los sitúan con un empate técnico. El 9 de octubre será el segundo debate de los 3 que habrá entre Hillary Clinton y Donald Trump.
La guerra desde el aire. Un dron captó la dimensión de la tragedia que azota a la ciudad siria de Alepo, una de las más castigadas tras 5 años de enfrentamientos. En las imágenes, como podemos apreciar, se ve la magnitud de la destrucción, que incluye, entre otras, la huella de los bombardeos, también edificios reducidos a escombros, cráteres causados por las explosiones y un paisaje en general absolutamente desolador. Este martes, las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad continúan intensificando su ofensiva por tierra contra las zonas rebeldes que controlan la ciudad. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, esta jornada al menos 11 personas murieron por bombardeos de aviones de combate no identificados contra barrios asediados de esta ciudad que vemos ahí destruida, la ciudad siria de Alepo. Y esta es otra noticia internacional muy relevante. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró al primer embajador de ese país en Cuba en más de medio siglo. Es el diplomático Jeffrey de Laurentiis, quien desde el 2014 se desempeña, de hecho, en La Habana como jefe de la representación diplomática, pero no tenía todavía la categoría de embajador, el estatus de embajador. A través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, Obama expresó que la designación es un paso adelante de sentido común hacia una relación más normal y productiva entre ambos países. El mandatario estadounidense elogió el rol que desempeñó de Laurentiis en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y agregó que se trata del servidor público más adecuado para mejorar la habilidad de atraer al pueblo cubano y hacer avanzar los intereses estadounidenses en la isla. Ahora, de Laurentiis deberá ser confirmado por el Senado, controlado por la oposición republicana. Y esta es una información de último minuto. A los 93 años falleció en Tel Aviv el expresidente israelí Shimon Peres. El exmandatario había sido hospitalizado hace 2 semanas luego de sufrir un derrame. El martes pasado había mostrado una leve mejoría, sin embargo, durante esta jornada se deterioró aún más su salud. La información fue entregada por la agencia de noticias oficial del gobierno de Israel. Todos los detalles en nuestro portal 24horas.cl y también estaremos ampliando esta noticia en el informativo medianoche. Vamos al deporte. Juan Antonio Pizzi dio a conocer la nómina de jugadores que militan en el exterior para los duelos ante Ecuador y Perú. Destaca, por supuesto, el retorno del mago Valdivia, pero lo más llamativo, la verdad es que estuvo en otros 2 temas. Primero, que el técnico sigue manteniendo su versión de la ausencia de Claudio Bravo en la pasada fecha doble. Y segundo, la confirmación de Felipe Correa. Sigue siendo el gerente de selecciones, pese a que la NFP el 21 de septiembre había nombrado a su sucesor. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi. Tuvieron que pasar 236 días, casi 34 semanas para escuchar la conferencia de prensa más noticiosa de Juan Antonio Pizzi. En lo futbolístico, el regreso a la roja de Jorge Valdivia fue lo más potente. Creemos que las cualidades de Jorge nos pueden servir para estos partidos. Casi 8 meses tuvieron que pasar para que Pizzi llamara al mago. Acá una ayuda de memoria del pasado 16 de mayo. Evaluamos el rendimiento actual, pero hay otros factores que tienen que ver con el nivel de competencia donde están. Esa competencia es la misma en la que juega actualmente el mago, la Liga de Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué cambió? No hemos modificado, nunca hemos dejado de valorar lo que son todos los jugadores que pueden ser considerados, y Valdivia nunca está dentro de ese lote de jugadores que siempre hemos considerado. La necesidad tiene cara de hereje, dicen, y la presión por obtener buenos resultados y contar con un plantel alineado con su idea son factores a la hora de llamar a Valdivia, a quien nunca fueron a ver en vivo a Emiratos. Tenemos conocidos, tenemos gente que podemos hablar y que nos puede decir fehacientemente cómo está y lo que pretendemos. No fueron días fáciles para Juan Antonio Pizzi. A última hora, Claudio Bravo le pidió no venir a la convocatoria por motivos familiares. La ausencia del capitán en la pasada fecha doble fue tema obligado. Acá otra ayuda de memoria, esta vez del 31 de agosto. No tengo autorización ni me corresponde hablar a mí sobre motivos que son personales. Esa fue la versión que dio Pizzi. Luego el mismo Bravo dijo otra cosa. Para terminar con los rumores, estaba lesionado. Sí, tuve una molestia en el gemelo. Pero Pizzi mantuvo este martes su versión. Fueron motivos personales
y privados. De la lesión de Bravo, Pizzi aparentemente nunca se enteró por vías oficiales. Tengo entendido que él, posterior a la decisión que nosotros tomamos aquí, tuvo una lesión, me parece que en el gemelo. Un tema donde Pizzi fue claro y rotundo fue con la contratación de Rodrigo Gómez, ex seleccionado chileno, como nuevo gerente de selecciones. La NFP el pasado 21 de septiembre anunciaba a Gómez. Quiero aclarar, el gerente de selecciones es Felipe Correa y lo va a seguir siendo hasta que tomemos otra decisión. Un sorpresivo desmentido a la decisión del directorio de Arturo Sala, más aún si se sigue escuchando a Pizzi. Yo ya he hablado con Felipe, he hablado con el presidente y ya les he dicho que el secretario, el gerente de selecciones es Felipe Correa y que lo va a seguir siendo, como dije anteriormente, hasta que nosotros tomemos otra decisión. O sea, o sea lo que dije. ¿Se mantiene su cargo? 3 horas después, la NFP explicaba que Felipe Correa se mantendrá transitoriamente en su puesto hasta el final de las fechas eliminatorias de este año. Rodrigo Gómez debería asumir tras ese periodo. Otro tema noticioso que dejó la conferencia de Pizzi fue conocer, por fin, el castigo de Gary Medel por insultar al árbitro argentino Néstor Pitana. De forma insólita, fue el propio Pizzi el que dio la noticia. ¿Ha sabido algo de la sanción a Gary Medel? Sí. ¿Qué sabe de la sanción? ¿No saben nada de la sanción? No. ¿No la saben todavía? 3 por tarjeta roja y 1 por la doble amarilla son las 4 partidos que no va a estar disponible. Y tiene una pendiente, o va a quedar una pendiente, que será prescripta o será efectiva de acuerdo al comportamiento del jugador en un periodo que tengo entendido que es 2 años. Fue una conferencia contundente donde Pizzi dejó claro algunas de sus convicciones como conductor de La Roja. De seguro, el directorio de Salah tomó nota. Posible. Después de 52 años de conflicto, Colombia se despidió este lunes de la guerra ante la presencia de 2.500 personas. Luego del himno nacional, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron entonces esta paz y lo hicieron con un balígrafo, un lápiz hecho simbólicamente con una bala. En él se podía leer: las balas escribieron nuestro pasado, la educación nuestro futuro. En el patio de banderas en Cartagena de Indias se encontraban una veintena de mandatarios internacionales, secretarios de Estado y 250 víctimas también del conflicto armado. Una jornada histórica, aunque su decisión se va a someter a referéndum el próximo 2 de octubre, porque aunque los sondeos muestran que una mayoría estaría a favor del pacto de paz, un 54%, otros aún protestan contra la impunidad y están pidiendo justicia efectiva. A la cabeza de este movimiento está el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En el evento, el presidente Santos mostró, por supuesto, su satisfacción por este acuerdo y el líder de la guerrilla aprovechó para pedir perdón por todo el dolor causado a los colombianos en estos 52 años de guerra. Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir: el bien germina ya, la paz germina ya. Que el amor de Mauricio Babilonia por la Meme podrá ser ahora eterno y las mariposas que volaban libres tras él, simbolizando su infinito amor, podrán ahora multiplicarse por los siglos, cubriendo la patria de esperanza. Bienvenida a esta segunda oportunidad sobre la tierra. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Citando uno de los versos, o bueno, una de las frases más famosas, ¿verdad?, de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, el premio Nobel, gran escritor colombiano. Además, ahí en Cartagena de Indias, que es la ciudad de García Márquez. Del acuerdo de paz, entonces, en Colombia, de sus proyecciones, de sus consecuencias, de si se transó demasiado, si era posible otro acuerdo de paz.
Vamos a conversar esta noche. Nos acompaña Gilberto Aranda, académico de las universidades de Chile, y Arturo Prat, doctor en estudios latinoamericanos. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Consuelo. Samuel Fernández también, ex embajador. Samuel, ¿cómo estás? Analista internacional de la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias, encantado, Consuelo. Y también Guillermo Holtzman, analista político académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, bienvenido. Gracias, Constancia. Todos además de la casa. Y yo no. Eso estábamos conversando. Bienvenida. Aquí, muchas gracias por darme la bienvenida. Eso debería ser lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, esta idea de que es mejor un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que se perpetúe por siempre. ¿Están ustedes de acuerdo con esa apreciación? ¿Están de acuerdo con los términos generales de este acuerdo de paz en Colombia? ¿Es lo mejor que se podía alcanzar? Samuel. Yo creo que sí, con las condicionantes que todos conocemos. De partida es una apuesta muy alta, porque hay 52 años detrás de una guerra muy fuerte que ha dejado muchísimas víctimas y sobre todo ha creado una sensación de que ninguna de las partes estaba ganando. Para otros significa una cesión, porque la guerrilla estaba disminuyendo cada vez menos. Para otros significa una victoria, porque la verdad que eso era imposible de dominar. Entonces, hay dos visiones que se apuestan ahora, este domingo, ante el pueblo colombiano, y es una apuesta también muy osada, porque... ¿Era la apuesta correcta a tu juicio? Yo no sé si es tan correcto, porque los tiempos no debieron haber sido así. Seamos claros, primero habría que haber tenido el respaldo del referéndum y luego la firma de las 300 páginas del acuerdo de paz. Y luego, a ver, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si le dicen que no? Bueno, es el peor de los escenarios, se supone que no, y lo que es peor no tiene una carta de reemplazo. Pero tengamos, Consuelo, un detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si acaso la mayoría por la cual se gana el sí es muy estrecha? Deja un país dividido. Si tiene una mayoría muy holgada, por supuesto que va a ser muy respaldado. Porque pero además jugó todas las cartas, ¿no? Bueno, porque además todo este acuerdo implica una serie de leyes que se tienen que aprobar en el Parlamento. Guillermo, primero tu mirada general respecto de lo que se firmó. A ver, el acuerdo de paz cuando se empieza es una decisión política que toma Santos. Es una decisión política que va contra lo que había dejado Álvaro Uribe, de quien fue su ministro de Defensa. ¿Traicionó Santos a Uribe, crees tú? Yo creo que buscó su propio liderazgo y su propio espacio para no quedar bajo el paraguas y la sombra del liderazgo de Álvaro Uribe. Yo creo que él buscó su propio camino y una forma de encontrar ese camino fue justamente encontrar esta brecha y esta ventana que le permitió, con la ayuda de Noruega, el Vaticano incluso, digamos de Cuba, Venezuela, Chile, entrar a la paz. La paz en América Latina es un valor que muchas veces va más allá de lo simbólico, sino que necesita tener una expresión concreta, porque las FARC vienen de la Guerra Fría, vienen de una confrontación ideológica fuerte, profunda, revolucionaria, que se dio rupturista del sistema liberal como existente en América Latina. Y en esa perspectiva son las FARC las que transitan desde esa visión ideológica hasta, ¿no es cierto?, el crimen organizado. Ahora, ¿era correcto hacer esta propuesta de paz sola en secreto, a espaldas de lo que es la ciudadanía colombiana? Hacerla en un país como es Cuba, a su vez las conversaciones secretas, y llegar a todo eso cuando había una solución militar en marcha y ya implementándose. Yo creo que hoy día se privilegió lo que es propio del siglo XXI, que tiene que ver con esta suerte de pensar que la paz es posible. No obstante que en todo el siglo XXI han habido más conflictos y muertes que en todo el siglo XX en la Guerra Fría. Entonces, hay acá una necesidad de paz y Colombia terminó siendo el lugar adecuado donde Santos encontró no solamente un camino de liderazgo, sino que también un apoyo internacional que no ha sido menor para poder encontrar justamente una metodología que eventualmente sirva para conflictos en África, en Asia, Medio Oriente, y donde todavía no sabemos cómo va a avanzar. Bueno, porque aquí, Gilberto, lo que se cuestiona es que
el gobierno de Santos pudo haber transado demasiado, sobre todo en términos de la justicia, que ya no es en la medida de lo posible, sino que es un modelo de justicia donde quienes hayan cometido los delitos, y recordemos que estamos hablando de 260 y tantas mil muertes, 40 y tantos mil desaparecidos, quien confiesa su delito, su crimen ante este tribunal especial que se va a establecer, no va a la cárcel, tiene una pena como si fuese una libertad vigilada, como de extrañamiento, pero dentro del país. Pero es una modalidad de lo que mencionaste, de la justicia en la medida de lo posible, que en este caso ha sido intitulada justicia transaccional, donde se intercambia paz por una justicia con límites. Lo que has aludido es precisamente tribunales especiales que van a juzgar a personas que cometieron distintos crímenes. Si estos crímenes son de lesa humanidad, hay artículos que dicen que no van a entrar en esta modalidad de justicia y que va a caer todo el rigor de la ley. Sin embargo, hay otros artículos que se contradicen. Eso para dejar un margen de maniobra mayor. De todas maneras, creo que es importante destacar que estamos ante un evento que supera los 52 años de la FARC. El ciclo de violencia de Colombia se inaugura el año 48. Es muy largo y que además tiene elementos novedosos. En primer lugar, hay mediación internacional, que para Colombia es relativamente novedoso. No para otros lugares como Centroamérica en los 90, pero para Colombia es novedoso. Enseguida, hay que decir que la ciudadanía que no estuvo efectivamente en la primera parte de esta mediación, donde estuvo en una primera fase Noruega y posteriormente Cuba con toda la negociación en La Habana, va a tener el sello de la sociedad civil a través del plebiscito, la consulta popular, que se va a desarrollar el próximo domingo y a la cual espero asistir. ¿Sí? ¿Vas a ir el domingo? Me voy ahora. No, yo en dos días más. 2 días más me voy a... Ah, qué interesante. Así que vas a poder participar en observar. No puedo, participar del ambiente que se dé, cuánta gente va a ir, cómo va a ser el desarrollo de esa votación. A ver, la pregunta fundamental es la justicia, esta justicia que se ha establecido. También vamos a conversar de darle la transformación política y lo que dice Álvaro Uribe, que está por el no decir cómo le vamos a dar estos criminales. No solo esta amnistía, salvo que sea lesa humanidad, sino que también esta transformación política inmediata. En el tema de la justicia, ¿te parece que se puede alcanzar la reconciliación en un país con esta modalidad de justicia donde se cambia verdad por perdón, entre comillas? Va a costar porque es lógico que él ha dejado unas huellas terribles. ¿Qué pasa? Yo imagino una situación extraña. Primero, respecto de la legislación interna colombiana, va a tener que ser adecuada porque los crímenes estaban perfectamente tipificados y sancionados. De suerte que eso va a tener que haber un cambio, pero eso es una decisión soberana del Estado de Colombia. Sin embargo, la parte internacional, la responsabilidad internacional frente a crímenes de lesa humanidad que muy bien mencionaba Gilberto, o en una situación política que decía Guillermo que ha cambiado. A ver, ¿cómo va a responder Colombia? Imaginen una situación loca. Imaginen alguna víctima partidaria del no este domingo que tú verás, pero que además dice, esto no me queda aquí, yo voy a demandar internacionalmente al Estado de Colombia porque me está incumpliendo, porque está haciendo vista gorda, está simplemente no cumpliendo los compromisos internacionales que estaría obligado. ¿Qué pasaría? Complicado. No es descartable. Para nada. Sí. Y bien sabemos en Chile que probablemente con el caso Pinochet fue uno de los primeros ejemplos de cómo la justicia puede operar internacionalmente en situaciones que antes eran consideradas como locales. Aunque localmente no se quiera. Exacto. ¿Ya? Y eso va a suceder en la medida en que los líderes políticos que hoy día están avalando todo ello dejen su espacio. Y posteriormente el sistema internacional va a funcionar. Y en esa perspectiva lo que se ha... cuando se vayan los que acordaron después de una generación, después de unos 5 o 10 años. Exactamente, tal cual ha pasado con respecto a Chile, por ejemplo. Lo de Pinochet no fue de inmediato ni cosa parecida, pasó su buen tiempo. Entonces, yo acá hay varias cosas que son, yo diría, importantes para complementar lo que estamos conversando. Lo otro es que, aparte del sistema de justicia, digamos, las FARC no solamente acceden a puestos asegurados en el Congreso colombiano, sino que a su vez también reciben toda una cooperación y ayuda del Estado. Y tú mencionabas otra cosa que no es menor. Esto, más allá que leyes, significa una reforma constitucional, si es que no una nueva constitución.
Quizás el hecho más relevante es el tema de la reforma agraria que se tiene que hacer, donde en una Colombia donde no ha habido reforma agraria, que es lo que había pasado en gran parte de los países de América Latina. ¿Ya? Y eso va a ser una complejidad. Mira, acá tengo algunas cifras de cuántos cambios están calculando en este minuto. Hay un ministro para el postconflicto que se llama Rafael Pardo. Ha identificado 18 proyectos de facultades extraordinarias, 22 proyectos que tienen que pasar por procedimiento legislativo acelerado, 4 actos legislativos, o sea, 18, 22 más 4, para empezar a conversar respecto de todo lo que significa la implementación de este acuerdo de paz. Es tremendamente complejo para el sistema político colombiano también. Exactamente, una reforma estructural, para decirlo en otros términos más conocidos acá en Chile, completa la Constitución, que significa un ayornamiento, digamos, que no va a ser nada de fácil, porque al final se hace el referéndum, se aprueba, luego vienen 3 meses para que dejen las armas. Hay una dejación de armas, donde Chile está acompañando todo este proceso. Ya hemos mandado parte de una misión para allá. Luego viene lo que es la implementación en las ciudades. El problema va a haber un problema en las ciudades con mayor densidad urbana, pero los mayores problemas van a ser en los pueblos. Claro. Colombia es un país hermosísimo, pero con una topografía que yo la verdad te la encargo. Si tú tienes la posibilidad de no solamente estar en Bogotá, Medellín o otros, ¿no es cierto? En el fondo tú tienes una riqueza en términos de selva, donde los poblados son muy importantes y donde trabajaban y ocupaban las FARC ese territorio. Bueno, y las FARC, además, Gilberto, se tienen que, a medida que el día D, para empezar a contar, fue el día de ayer. De ahí empiezan a correr todos los plazos. Y una vez que ocurra el referendo, las FARC tienen que trasladarse, si es que es aprobado, digamos, el acuerdo de paz por la población, ir a las zonas territoriales, ¿verdad?, que les han asignado, donde tienen que empezar a entregar las armas. Mira, hay que tener en cuenta que se trata de un acuerdo que tiene un tremendo respaldo de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en enero pasado, mediante la resolución 2261, ha declarado en forma unánime el respaldo de este acuerdo y la designación de una comisión especial que se la encarga a un enviado del secretario general, pero a la CELAC, para que concurran observadores a este proceso. Chile tiene 10 personas ya en Colombia y se podrían agregar otros 65, que son básicamente policías y militares que van desarmados, pero que van a usar la persuasión y el convencimiento para tratar de lograr esto. Plazo de 180 días, 6 meses hasta el 23 de marzo, para deponer las armas completamente. Se calcula que hay 7.000 efectivos de la FARC que se estarían desmovilizando y 5.000 de apoyo, y sin olvidar que todavía hay un grupo que queda fuera de estos acuerdos, pero que se está empezando la negociación, que es el Ejército de Liberación Nacional, que está viendo esto con mucha detención, para también hacer un acuerdo de similares características donde Chile puede subir del estatus de acompañante a garante y donde Chile tiene un papel primordial. Me parece que la construcción de la paz puede ser un tema incluso superior al de los desafíos, que son mayores. Cualquier reforma va a ser después de que el Ejército de Liberación Nacional se acople a estos acuerdos, y para eso falta por lo menos 2 años. Por lo tanto, hay que tener paciencia y confianza que se abre una ventana de oportunidad, a pesar de que hay 2 expresidentes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, que están haciendo causa por el no en contra del sí, y aún así hay una diferencia aparente de 20 puntos entre el sí y el no. Y va a ser todo en un equilibrio tremendamente precario, porque se ha respetado la tregua, pensemos que van a ir entregando las armas, que se van a poder trasladar, pero me imagino que las FARC van a estar todo el tiempo viendo si en el Parlamento se van aprobando todas las reformas legales que hemos estado mencionando, de manera que ellos sientan que efectivamente se les va a cumplir a ellos el acuerdo de poder reconvertirse, reinsertarse también en la sociedad. Lo que tú mencionabas, Gilberto, sobre los expresidentes que se oponen, Álvaro Uribe es el más visible de ellos, y estaba ayer, de hecho, en Cartagena de Indias, ¿verdad?, en una de las plazas de la ciudad, haciendo un acto por el no. ¿Cómo interpretas tú, solo por su historia personal, por el hecho de que su padre haya muerto a manos de las FARC, el hecho de que él se oponga? ¿Lo hace como víctima? Yo creo que va en lo que también ellos conversaban, en el sentido de que el espacio político de él, ante una magnitud de un proyecto de esta naturaleza, aparece como disminuido. En este momento Álvaro Uribe aparece como el niño malo, porfiado, que está diciendo que esto hay impunidad y que por lo tanto él está separado de
la figuración que ha adquirido y el respaldo internacional que por supuesto ha encontrado Santos. Pero hay otro problema que se suma, que es el problema de la propia movilización de la FARC. ¿Cuántas FARC son? Ahora se va a saber, pero los que sean, es una cifra importante y es una cifra que a lo mejor está abultada o a lo mejor es disminuida. Pero ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo se insertan en la sociedad? ¿A qué se van a dedicar? Claro, con el antecedente de que hay algo muy serio. El narcotráfico. Ese es el punto serio. Y sabemos lo que puede significar un narcotráfico en Colombia. No estamos hablando en cosas etéreas. O sea, hay una dedicación a una secuela de crímenes perfectos. Secuestro, raptos, terrorismo, narcoterrorismo y todos los demás. Vale decir, hay un atentado a los peores crímenes internacionales sancionados por todos los países. Ahora estamos haciendo algo, apoyando un proceso de paz, y me parece lo más lógico que pueda existir. Nadie va a apoyar guerra. Pero sin embargo, cuidado, es fragilísimo porque va a depender de uno de los actores fundamentales. Yo parto de la base que el gobierno lo va a respetar y va a hacer todo lo posible por facilitar en un extensísimo programa que a la larga dura un montón de años, pero que la FARC misma, que de la noche a la mañana cambien el switch, dejen de estar disparando, raptando gente, haciendo actos de terrorismo para incorporarse en una vía democrática, no es sencillo. Claro, porque también la pregunta es, las FARC dan una lucha ideológica, ¿verdad? Por un cambio en el sistema, por una mirada que viene desde los años 60 sobre cómo organizar la sociedad. Y todo el vínculo con las plantaciones de cocaína y con el narcotráfico, en teoría, es para poder financiar a la propia guerrilla. Pero una vez que tú desmovilizas a la guerrilla, es perfectamente probable que tú tengas descolgados desde las propias FARC que en realidad deciden dedicarse al negocio de la droga. Bueno, o sea, de hecho, digamos, los informes o análisis que hay... sin la excusa de financiar la ideología. Exactamente. Bueno, y eso, los informes o análisis dan cuenta efectivamente de que un porcentaje, por lo menos de la FARC, que se estima entre 1.000, 2.000, estarían pasando ya al crimen organizado asociado al narcotráfico y otros delitos. Y el Ejército de Liberación Nacional hizo la semana pasada un atentado. Entonces, digamos, igualmente hay una suerte de rémora que va quedando y que va a asegurar la violencia. ¿Qué es lo que se espera después de eso? Más allá de la voluntad para implementar todo esto de cosas de la paz, el tema está en cómo se va a hacer con la violencia, con la seguridad ciudadana. Porque se teme de que, en virtud de que mucha gente de la FARC no sabe hacer otra cosa que está en la FARC. Es decir, gente que entró a los 8 años, 12 años, 15 años. Ha sido toda su vida. Toda su vida. Es lo único que sabe hacer y conoce. Y por mucho que le pase plata al Estado, ¿qué va a hacer con la plata? O que en la reforma agraria no se les toque una chacrita. Exactamente. No es tan sencillo de la noche a la mañana transformar tu vida. Exactamente. Entonces, hay una estimación, y es un desafío para la policía, de que en zona urbana los delitos van a aumentar. Que esos delitos pueden ser más o menos violentos, conforme sea la manera en que se vayan implementando los acuerdos. La comunidad internacional, que está muy fuertemente comprometida con este proceso, está, digamos, generando metodología, unos problemas mayores en la metodología, porque en un pueblo, o incluso una ciudad, donde tú vas a la panadería y te encuentras con un miembro de la FARC que fue el que asesinó a tu pariente, qué sé yo, cercano, y tú sabes que él era parte de eso, si es que no fue el mismo el que lo hizo. Entonces la idea es generar metodología que acompañen ese proceso. Y decirle a la persona, mire, ¿sabe? Estamos en un proceso de construcción de paz, estamos en un proceso de hacer una Colombia feliz, una Colombia solidaria, una Colombia pacífica. En ese sentido puede ser interesante mirar la experiencia de verdad que se llevó adelante en Sudáfrica, digamos, donde las personas confesaban a cara descubierta lo que habían... La de Sudáfrica, el año 93, la de Irlanda del Norte, el año 98, son todos expedientes de lo que fue esta justicia transaccional, justicia en la medida de lo posible en parte, pero sobre todo teniendo presente que se trata de un cuadro muy complejo, donde hay crímenes de lesa humanidad no solo por parte de la FARC, sino también de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares. Es un cuadro complejo en lo global. Y donde hay una experiencia en Colombia. Colombia tuvo otros procesos de paz con el M-19 en los 80, y hubo un intento de reinserción, intento de reinserción que devino precisamente en guerrilleros, algunos que fueron asesinados,
porque la reincorporación era parcial, y otros guerrilleros que pasaron efectivamente a engrosar filas de otros movimientos insurreccionales en otras partes de América Latina. Por lo tanto, el acuerdo, que tiene 297 páginas y que he de confesar que estoy tratando de leerlo a toda máquina, pero no termino, de aquí al domingo. Debo decir que tiene previsto, después de estos 6 meses de cesión de armas, de entrega de armas, 2 años donde el Estado va a ayudar a los guerrilleros económicamente y también a distribuir tierras. A pesar de eso, sabemos que un guerrillero que vive de $200, por decir una cifra, pasar a ganar $80 no le cuadra. Por lo tanto, efectivamente, no es extraño pensar de que una facción va a quedar disponible para entrar a engrosar ejércitos o grupos insurrectos de otros lugares de América Latina. Sin embargo, a mí me parece que esta es la oportunidad para la paz, paz que es desbordada y que tiene oposición tanto desde la derecha como desde la izquierda, porque Álvaro Uribe también quería un acuerdo de paz, pero con una FARC de rodillas, absolutamente derrotadas en lo militar, cuestión que no se pudo. No se pudo. La realidad lo planteó así. El ejército, las Fuerzas Armadas de Colombia no pudieron vencer en lo militar plenamente a la FARC y las FARC no pudieron conquistar el poder ni hacer la revolución. Pero también desde la izquierda, que tiene desconfianza precisamente por lo que cuento, porque hubo asesinatos a guerrilleros en los 80 y 90 que habían entrado en la dinámica de un proceso de paz. Sí, es interesante también qué va a pasar con la economía colombiana, porque la verdad es que antes de conversar con ustedes yo estaba con una visión re optimista. Decía, estuve leyendo una columna que publicó Jorge Castañeda hoy día en La Tercera, que era bien interesante porque decía, esto va a permitir, la verdad, el desarrollo económico de Colombia, avanzar en infraestructura, poder entrar a zonas donde no se podía entrar, llevar electricidad, llevar torres de comunicación, realmente avanzar en cosas que Colombia no podía tener porque la guerrilla la tenía tomada, el narcotráfico lo tenía tomada y no, aparte de la geografía, no se podía entrar a esos lugares y había atentados y en fin. Y eso ahora con la paz es un gran empujón para poder desarrollar a Colombia, no solo en la teoría de que la paz es buena, sino que la paz te permite hacer cosas que durante tantos años no se pudieron hacer, pero lo que tú planteas también y tú Gilberto, de los descolgados, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Se van a dedicar al narcotráfico de otra manera? ¿Va a empezar mayor delincuencia? ¿Y de qué manera el Estado se hace cargo también de los nuevos desafíos, no solo de la implementación del proceso de paz, sino de lo negativo? Exacto. Que pueda venir como consecuencia también. Y lo negativo también tiene que ver con la idea, que Alberto lo mencionaba al pasar, de aquellos que se van a ir de Colombia a otras partes. Digamos, a otros países. Claro, la FARC ha entrenado a grupos en varias partes de América del Sur. ¿A dónde se podrían ir? Donde quieran. No, pero ¿dónde podrían ir a trabajar? Trabajar a Paraguay, por ejemplo. Claro. Paraguay, ahí está el ejército está iniciándose. Popular, ahí está funcionando bastante bien. Hace 2 o 3 semanas se mató a 8 militares en una actividad que ya lleva por lo menos unos 10 años fácil y que tiene un nivel de organización bastante concreto y con ocupación territorial. Entonces, a México con los narcos. A México con los narcos. Sí, con los narcos puedo, pero estaba pensando si había guerrillas de tipo ideológico todavía activas donde hubiese... Están abiertas las opciones por una razón, porque además, es decir, estamos claros que con la paz se puede todo, sin la paz no se puede nada, o sea, eso es primordial. Pero tenemos un punto que a lo mejor ayer o el día que fue esta ceremonia fue tan importante de visualizar. Si ustedes analizan con cuidado, no hubo cesión alguna, ni un cambio político ninguno en el discurso político de Timochenko. Él reafirmó todos los principios, lo que cambia es la metodología. Ahora una metodología es dentro del sistema. Es dentro del sistema, pero políticamente los objetivos siguen siendo los mismos. De manera que aquí no hay una renuncia política a los objetivos perfectamente delimitados, sino que hay una renuncia al método. Pero el fondo permanece. O sea, lo que sale derrotado es la forma, pero no se derrotan las ideas de lo que plantean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Claro, y el desafío es cómo lo van a hacer, y de ahí que viene que lo que están con el no, plantean de que esto va a ser una hecatombe política dentro de la democracia colombiana,
cosa que si uno ve en el M19 no sucedió de esa manera, si uno ve otra experiencia no sucede de esa manera, pero acá no sabemos cómo va a suceder, entonces eso genera una incertidumbre. El hecho de que haya la paz efectivamente atrae la inversión, que es lo que Santos espera, más allá de la reforma tributaria que hay que hacer para financiar todo esto. Te va a tener que en la práctica también mirar cómo va a canalizar esa inversión y cómo genera una productividad agrícola, agroindustrial, minera, forestal, que Colombia la puede catapultar en términos de desarrollo económico. Tiene enormes potencialidades. Sí, enormes potencialidades. Colombia es un país que no está más avanzado quizás probablemente por esto mismo de la guerrilla. Es riquísimo. Pero está además en un punto de la geografía americana ideal, justo al medio para inundar a los mercados del Asia-Pacífico. Es parte de la Alianza del Pacífico, pero no del TPP, que recientemente fue firmado, o de la PEC. Cuestión que está muy interesada la élite económica y política colombiana. Hay que recordar que tienen un puerto ellos sobre el Pacífico que es Buenaventura, que está bastante abandonado en muchos sentidos. Ellos miran más al Caribe, de hecho estaban citando ahí a Gabriel García Márquez y sus 100 años de soledad, más al Caribe, es como su puerto de entrada hacia el mundo, que hacia el Pacífico, pero tienen intención de proyectarse hacia ese mundo. Y este acuerdo también, de alguna manera, va a ayudar a eso con décadas de distracción por el tema de la FARC, van a poder hoy día ser acometidas a un esfuerzo por sacar a Colombia al mundo. Bueno, es fascinante realmente el momento histórico que estamos viendo en América Latina con este acuerdo de paz. ¿Qué proyecciones tienen para el domingo? Yo creo que hay una victoria, pero no sé si tan holgada, a pesar de la enorme propaganda que ha significado el apoyo internacional con todos los jefes de Estado, con todos los cancilleres en ejercicio, todo el mundo y Naciones Unidas. John Kerry. Y evidente, o sea, hay un respaldo, pero no olvidemos que este problema del respaldo internacional se ha repetido en muchos otros lugares del mundo y no ha servido de nada. Ha sido insuficiente. Absolutamente, por lo tanto, es una decisión muy interna colombiana. Yo creo que están en esta segunda oportunidad, si lo logran evaluar. Lo difícil es enterrar el hacha de la guerra que no tiene solamente los 52 años, sino que se va hacia atrás a los problemas políticos entre liberales y conservadores que se mataban en todas las elecciones y después se repartían el poder. Pero curioso, esa tradición lamentable de larguísimos años de confrontación van a lograr llevarla a cabo de un momento a otro. Va a haber un periodo de transición bastante complicado. Yo creo que el resultado del plebiscito, las últimas encuestas hablan 54 para el sí, 34 para el no. Recordemos que necesita 4,5 millones de votos favorables en todo caso para... Yo creo que va a estar sobre el 54%, 54, 57. Pero sin embargo, yo creo que va a ser la circunstancia, porque yo creo que el segundo plebiscito va a ser la próxima elección presidencial. Ya digamos en el fondo, porque en todo este proceso vamos a tener la primera y el primer impacto, qué pasa con el ELN, qué pasa con el narcotráfico, qué pasa con el nivel de corrupción, que no son temas menores tampoco en Colombia. Santos va a tener que apurar todas estas reformas legales apenas salga el plebiscito para que no lo pille el próximo ciclo electoral. Exactamente, por lo tanto, digamos, si el próximo presidente no apoya este proceso o se empieza a plantear la idea de revertirlo, claramente estamos en el problema. Simplemente decir que va a ser sobre el 50% y una diferencia de más de 15 o 20 puntos. Y es muy importante que así sea, no solamente para establecer la diferencia respecto a una abrumadora mayoría para el acuerdo, y así legitimarlo absolutamente, sino porque yo una debilidad que le veo es que no hay plan B si es que pierde. No hay plan B. Y eso es complejo. Todo está apostado a que gane el sí, y de no ser así, pues sería un gran retroceso. Y siempre caben las divisiones y las subdivisiones en política, no lo vaya conocemos. A haber un por lo Brexit. tanto, ahí sí, puede darse mucho. Les agradezco un montón. Esta última pregunta es la misma que le hicimos a la gente a través de nuestro fanpage. Vamos a ver qué es lo que responden a vuelta de comerciales. Gilberto Aranda, muchas gracias. Guillermo Holtzman, gracias, Samuel Fernández por haber venido a conversar con nosotros. Y gracias a ti una vez más. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos con la última parte de Vía Pública. Espérenos.
Vuelta en Vía Pública. Veamos qué respondieron ustedes en nuestro fanpage de 24 horas en la pregunta que les planteamos hoy día sobre el proceso de paz en Colombia respecto al plebiscito de este domingo, que tiene que ratificar todo lo que se ha negociado y firmado en el día de ayer en Cartagena de Indias. Los colombianos ratificarán el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Miren, 65% que sí, 35% que no. Ojalá que sea así, es un momento histórico para este país. Los invitamos también, como siempre, a visitar nuestra página web 24horas.cl con todas las informaciones. Por ejemplo, que la Cámara aprobó pedir al Ejecutivo un proyecto para derogar la ley reservada del cobre. Hubo una sesión especial. Los diputados esperan capitalizar Codelco y establecer un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Vamos a revisar también el pronóstico del tiempo. Temperatura actual, 13 agradables grados en la ciudad de Santiago. Mañana miércoles bajan un poquitito las temperaturas a tanto calor que hubo esta semana. Parcial con 22 grados para el día miércoles. Y el jueves, todavía un poquitito más helado. No se afirma la primavera todavía. 17 grados para este jueves en la región metropolitana. ¿Saben lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a U2. Esta semana se cumplen 40 años desde que 4 adolescentes pelucones con chaqueta de cuero se juntaron por primera vez en la cocina de la casa de uno de estos muchachos en Dublín. Llegaron porque uno de ellos puso en su escuela un cartel que decía "Baterista busca una banda". Y bueno, ¿cuál fue la banda que se armó? Ni más ni menos que U2. Hace 40 años ensayaron juntos, tocaron juntos por primera vez ahí en Dublín, los que serían luego los U2. Nos vamos escuchando y viendo ahí este tema que se llama I Will Follow, de su primer disco Boy, que es del año 1980. 150 millones de copias de sus discos han vendido los irlandeses de U2. Hasta aquí Vía Pública, ha sido un gusto haberlos acompañado. Que descansen y será hasta la próxima.